Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, como ya ustedes conocen, estamos conversando sobre el tema de la construcción. Hemos visto dos elementos importantes. El primero es el tema migratorio y la forma como eso de alguna manera pudiera afectar el desenvolvimiento de esta actividad tan importante, por el hecho de que de alguna manera se podría restringir el flujo de mano de obra haitiana, y entonces ya sabemos que puede tener un efecto. Además de que en la propia reglamentación no se hizo con el consenso y con la participación de los sectores que utilizan la mano de obra haitiana, que son los que conocen más el problema y son los que están en mejores condiciones para que discutir junto con las autoridades las mejores alternativas para regularizar el uso de la mano de obra haitiana en la República Dominicana. Esperamos que por lo menos en esta parte las autoridades que tienen que ver con esto sean más sensibles y de alguna manera corrijan lo que se ha hecho en este sentido, no para dejar de regularizar, sino para hacerlo adecuadamente sin entorpecer las actividades productivas. El otro tema que hemos tratado es lo relativo a cómo se comportó la construcción, el sector de la construcción en el primer trimestre del año, de acuerdo con el informe, y un poco tratando de ver cuáles han sido las razones que han motivado esto. Quedó pendiente, Fermín, responder qué se espera que ocurra de aquí en adelante con las medidas que se han tomado y con el tema de cómo se ha despejado el ambiente político. Mira, yo quiero ser muy claro en el tema de las críticas a las actuales autoridades, porque en muchos casos cuando las autoridades están por terminar su mandato, pues la gente se desborda en hacer críticas, y entonces quiero ser bastante comedido, ¿verdad? En realidad, aún con esta situación que es real, que yo te he hablado, nosotros tenemos cosas de avances que hemos tenido. Por ejemplo, la aprobación de la ley 2911 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso es un gran avance. Es un gran avance, tanto es así que nosotros acabamos de conseguir la semana pasada que el ministro de Obras Públicas pusiese en vigencia el reglamento de la ventanilla única para la vivienda económica. Esta es una petición, una propuesta de ACOPROVI al país desde hace posiblemente 10 años que venimos luchando por esto. Bueno, la conseguimos parcialmente. En este momento la ventanilla única es para las viviendas económicas construidas bajo régimen de fideicomiso, es decir, amparadas bajo esa legislación. Nosotros aspiramos a que esa ventanilla única sea para todo el sector de la construcción, para todo el sector de la construcción, y el ministro de Obras Públicas así se comprometió públicamente que lo va a hacer, y la ley lo faculta a él para extenderla a todo el sector de la construcción, y nosotros vamos a seguir apoyando que eso se haga. Hay algunos reglamentos pendientes para que esta ley surta sus efectos, como el reglamento de la vivienda económica en sí, como el reglamento de valores, que lo tiene que poner la Superintendencia de Valores, como el reglamento de impuestos internos que está pendiente, y nosotros queremos reiterar aquí por televisión que el presidente Fernández no se puede ir del Palacio Nacional sin poner en vigencia esos reglamentos, porque esta ley es la ley más importante, la ley más positiva que ha aprobado el presidente Fernández o que impulsó su aprobación durante su mandato, porque es un proyecto, es una ley que le va a dar facilidades a la gente para adquirir su vivienda, a nosotros los constructores para construirla. Ya ves el tiempo, nosotros no estamos pasando hasta 2 años para conseguir la aprobación de un proyecto en las diferentes instancias. Aquí, ¿cómo va a ser eso? Bueno, tú la vas a llevar al Ministerio de Obras Públicas, y las instituciones que no pierden su potestad de cuestionar, de investigar, de aprobar o de rechazar los proyectos, tendrán hasta 90 días para hacer exencionar. Eso es positivo y disminuye costos. Pero además hay una serie de exenciones de impuestos para la vivienda económica que van a facilitar que la vivienda sea más barata. En adición, el gobierno, el Estado se ha comprometido mediante esta legislación a devolver al adquiriente los impuestos por concepto de ITEVIS que nosotros pagamos al momento de construir una vivienda, que eso va a superar el 10% posiblemente del valor de la vivienda.
cuando tú le sumes ese 10% de ITEVIS más los impuestos, pues a lo mejor la vivienda bajará un 12, un 15%, que cuando tú hablas de una vivienda que en este momento la vendes en 2 millones de pesos, baja a 1.700.000, es un gran aporte. Claro. Que una vivienda de 1 millón de pesos baje a 850.000, es un gran aporte. Entonces, en esta etapa final, nosotros esperamos que conjuntamente con las medidas que el Banco Central está poniendo en vigencia, pues esto sea un aporte para que el sector de la construcción despierte, porque hay que crear mecanismos de que las tasas de interés bajen, de que la masa monetaria disponible para construir viviendas y para la gente adquirirla crezca, para que el sector de la construcción sea positivo en pocos meses. Y hay que decir que uno de los sectores que más impacto tiene en el corto plazo es precisamente el sector de la construcción, porque con el hecho de tú poner los proyectos en ejecución y comenzar a demandar los bienes y servicios, a generar los efectos, a demandar mano de obra, ya tú estás impactando positivamente la economía de un país. Hay otros sectores que necesitan un tiempo mucho más grande, mucho más largo y prolongado para fines de generar esos efectos, porque tienen unos periodos de maduración de más largo plazo. Pero la construcción es un sector que inmediatamente te genera esos efectos y te dinamiza la economía en cortísimo plazo. Y yo sé, Fermín, que el presidente de la República está muy sensibilizado con este tema, porque la propia ley es una iniciativa de él, que ha querido realmente resolver ese gran problema para permitir que una gran masa de la población pueda accesar a una vivienda propia, que ahora no lo puede hacer, precisamente en parte por todo el marco, el tema impositivo y el costo que implica llevar a cabo los proyectos y una serie de elementos, el tema financiero, el costo financiero. Eso impide que mucha gente que de otra forma pudiera tener acceso a una vivienda y que pudiera utilizar lo que ahora paga de alquiler para pagar un préstamo de adquisición de una vivienda, no lo está haciendo precisamente porque no existía una ley como esta que creara ese tipo de facilidades. El hecho mismo de tú poder reducir los trámites para aprobación de los proyectos mediante esta ventanilla, ya eso es una ganancia, porque eso te permite a ti tomar decisiones más rápidas y dinamizar mucho el sector. Además, como tú decías, cuando tú vas a hacer un proyecto de construcción, desde antes de tú concebir totalmente lo que tú vas a hacer, tú tienes una inversión importante en terrenos. Y yo quiero ponerte un ejercicio a ti, Luis, que eres un hombre investigador. A ver si tú me puedes descubrir un sector de la sociedad o de la economía que la construcción no impacte positivamente. Es transversal a todos los sectores de la economía. Es correcto. Por eso es que es tan importante el sector de la construcción. Y por eso es que, como tú decías al principio, hay muchos gobiernos que lo primero que ponen su mira es en ese sector, con una de las primeras medidas para fines de comenzar a dinamizar la economía, sobre todo cuando se dan estos procesos electorales donde el país entra en una especie de paña boba, se pasan 3 meses en el proceso de transición de un gobierno a otro, donde muchos de los funcionarios y administradores de las cosas públicas realmente no trabajan, se pasan el tiempo esperando a ver qué va a pasar. Y entonces eso hace que la economía se resienta, por lo menos en esa actividad. Entonces lo menos que se puede ahora desear es que un sector como el de la construcción reciba el impacto y reciba el aporte público necesario en medidas que sean adecuadas para que se pueda dinamizar, porque va a sustituir ahora lo que estaba haciendo el gobierno en la primera parte del año. Es correcto. Porque ya ahora el presupuesto público está bastante agotado. Vamos a una pausa, retornamos en breve.